Aparte pues, de su conocida efectividad, también conocemos muy bien algunos de sus efectos, eventos adversos, algunos de los cuales son muy bien conocidos y otros no tanto. Para algo de historia, la isotretinoína fue sintetizada en 1955 buscando una alternativa terapéutica para los desórdenes de la queratinización folicular y se empezó a utilizar en algunas enfermedades como la psoriasis y la ictiosis, encontrándose que los pacientes que sufrían de acné tenían una dramática mejoría con el medicamento y por esto empezó a utilizarse. Y en el año 1982 es aprobado por la FDA para el tratamiento del acné noduloquístico. Todos conocemos muy bien por los mecanismos por los cuales la isotretinoína actúa disminuyendo el acné y también las otras indicaciones tanto dermatológicas como no dermatológicas en estas patologías. Hay algunos eventos adversos que son conocidos, por ejemplo, la resequedad de piel y mucosas, que es inherente al tratamiento. Todos los pacientes que lo toman en mayor o menor medida lo pueden sufrir. La teratogenicidad, que es uno de los eventos más complejos y más difíciles de manejar, y otros que nos vemos, pues, digamos, todos los días en algunos pacientes. La teratogenicidad es un evento adverso al que no queremos vernos abocados, sin embargo, el riesgo de malformaciones congénitas en pacientes que toman isotretinoína en mujeres durante el primer trimestre es aproximadamente un 30% comparativamente con la población general, que puede ser entre un 3 y un 5%. Como vemos, no todos lo sufren, sin embargo, el porcentaje es alto y es bien reconocido, tanto las malformaciones craneofaciales como las cardíacas y las alteraciones del sistema nervioso central. Prevenir el embarazo en mujeres que toman isotretinoína entonces es un reto para el dermatólogo, pero también una obligación para todos nosotros. Por esto, en varias partes del mundo se han creado sistemas para monitorizar y para ayudarle a los pacientes con la anticoncepción. Sin embargo, se siguen presentando embarazos y realmente no ha cambiado mucho las cifras en cuanto al porcentaje de embarazos, a pesar de que existan estos programas de seguimiento y prevención. Es muy importante tener en cuenta que los dermatólogos jugamos un papel muy importante en la educación de las pacientes y en el seguimiento, por lo menos que tengan el conocimiento no solamente de que es necesario hacer la anticoncepción, sino de los diferentes métodos anticonceptivos que pueden utilizar y su efectividad. Hay algunos estudios donde se demuestra que el simplemente darle un folleto informativo al paciente ayuda a que este paciente pueda tener mayor conocimiento sobre los diferentes métodos anticonceptivos y esto podría reducir el riesgo de embarazos en la población femenina que toma isotretinoína. Sin embargo, hemos visto que de todas maneras la adherencia a la toma de los anticonceptivos en pacientes que toman isotretinoína es baja aun cuando estos anticonceptivos han sido prescritos. Y definitivamente también vemos que a pesar de los programas de prevención y seguimiento de pacientes en embarazo, los porcentajes de adherencia son bajos y se sigue presentando embarazos en diferentes poblaciones. Hay otros eventos adversos que tienen una relación probable, aunque no se ha demostrado con exactitud ni que haya la relación ni cuál es esa prevalencia de la relación. Dentro de estos, las alteraciones psiquiátricas son las más importantes porque definitivamente el perder la vida es una de las peores complicaciones que puede tener cualquier tratamiento y se ha relacionado el suicidio y los intentos de suicidio con la toma de la isotretinoína. El síndrome de hipervitaminosis A es conocido desde hace muchos años y vemos que efectivamente hay manifestaciones neurológicas y psiquiátricas en este síndrome, y la isotretinoína es un compuesto liposoluble que fácilmente atraviesa la barrera hematoencefálica y puede actuar sobre los receptores retinoides que están presentes en el hipocampo, en la corteza prefrontal y en el núcleo estriado. Estos retinoides van a hacer que haya una expresión génica en las neuronas dopaminérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas que están involucradas con la regulación del afecto.
Estos mismos receptores son el blanco de la acción de los antidepresivos. Desafortunadamente, no sé si se ve bien, pero al llegar a la neurona, al llegar a la neurona, la isotretinoína se isomeriza a ácido O-transretinoico que se une a la proteína de unión y pasa al núcleo de la célula, donde se une con el receptor del ácido retinoico en el núcleo, iniciando el proceso de transcripción. Aquí vemos cómo se aumenta la expresión de receptores postsinápticos de dopamina, se activa la transcripción de la tirosina hidroxilasa y se activa la transcripción de la monoaminoxidasa, lo cual lleva a una depresión relativa de la dopamina, y también a su vez se aumenta la concentración intracelular de los transportadores de serotonina y la expresión del receptor para serotonina en la membrana neuronal presináptica, creándose un aumento de los niveles de serotonina dentro de la célula y una disminución de su disponibilidad sináptica, lo que hace que haya una disminución relativa de la serotonina también en pacientes que toman isotretinoína. Existen muchas publicaciones en la actualidad donde se evalúa la asociación que existe entre la isotretinoína y los trastornos de ansiedad y depresión. Estos estudios son muy variables en cuanto a las poblaciones, a la metodología, a la duración del estudio, lo que hace difícil extrapolar los resultados a la población general. Por lo menos en 6 de ellos hay una asociación que se considera probable con trastornos depresivos y de ansiedad, y en 17 estudios no se encontró ninguna relación. Este estudio, los investigadores evalúan pacientes que están tomando isotretinoína para ver el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral por tomografía con emisión de positrones, y se demuestra que los pacientes que toman isotretinoína tienen un enlentecimiento del metabolismo de la glucosa en la corteza orbitofrontal comparativamente con los pacientes en tratamiento para acné pero que toman antibióticos, lo cual puede estar relacionado con síntomas depresivos. Sin embargo, en los mismos pacientes se evaluaron escalas de depresión y no se encontraron síntomas clínicos depresivos. Hay otros estudios donde se evalúa la asociación de suicidio en pacientes que toman isotretinoína. Sin embargo, pues es muy importante tener en cuenta las poblaciones en que se realiza, porque este estudio específicamente, que fue realizado en una corte sueca, demuestra que sí hay un aumento de suicidio en pacientes que toman isotretinoína. Sin embargo, sabemos que en este tipo de poblaciones los suicidios también son más frecuentes que en la población general. Otros estudios no encuentran ninguna evidencia de síntomas depresivos o ideación suicida relacionado con la isotretinoína. Hay un estudio de revisión grande que habla si la isotretinoína causa o cura la depresión. Definitivamente se ha demostrado que tener acné, especialmente en la infancia, produce depresión y también puede ser un factor de riesgo para la ideación suicida. Se revisan en diferentes estudios donde se concluye que la isotretinoína puede tener un riesgo que va entre un 1 y un 11% de presentar trastornos depresivos en los pacientes, y también se comprueba que la depresión inducida por isotretinoína tiene relación con la dosis, ya que se ve que en pacientes que toman isotretinoína como quimioterapia, donde las dosis son hasta de 3 miligramos por kilo, la posibilidad de tener una depresión es mucho más alta, llegando hasta un 25%. Este estudio analiza la influencia de la isotretinoína en la capacidad de aprendizaje en los seres humanos. El ácido retinoico, como vemos, participa en la proliferación y diferenciación celular y definitivamente en el desarrollo del sistema nervioso central. Se realiza un estudio prospectivo observacional donde se evalúan diferentes aspectos cognitivos y de depresión en el paciente.
concluyendo que la isotretinoína no reduce la memoria ni la capacidad de aprendizaje en los pacientes, pero sí existe un riesgo que puede ser bajo, pero existe, de depresión e ideación suicida. Los síntomas depresivos desaparecen generalmente de 2 a 7 días después de haber suspendido el tratamiento. Se ha comprobado que la isotretinoína sale del torrente sanguíneo más o menos a las 2 semanas después de suspender la toma, por lo tanto los pacientes que presentan depresión o ideación suicida 6 meses después probablemente no esté relacionado con la toma del medicamento. Los estudios experimentales en animales y en humanos demuestran que hay una acción metabólica de la isotretinoína en el sistema emocional y psicológico, lo que hace que pues, se pueda sospechar esas alteraciones psiquiátricas. Sin embargo, los resultados de los estudios clínicos no demuestran una asociación tan fuerte en el uso de la isotretinoína y el desarrollo de depresión. Es importante de todas maneras tener presente que pacientes con patologías psiquiátricas conocidas previamente deben ser monitorizados. ¿Qué debemos hacer si un paciente llega a control tomando isotretinoína y tiene síntomas depresivos? Lo primero, pues debe ser valorado por el psiquiatra siempre para que haga un diagnóstico efectivo y un manejo adecuado. La disminución de la dosis es importante por lo que veíamos anteriormente que tiene relación, y si los síntomas psiquiátricos son severos o incapacitantes debe suspenderse el medicamento. Y si el paciente necesita isotretinoína pero ya ha tenido depresión o síntomas o intentos de suicidio previos, siempre pues debe tener su interconsulta por psiquiatría, no pasar de una dosis de 0,5 miligramos por kilo al inicio del tratamiento y evaluarlo durante 2 meses. Si no presenta síntomas depresivos se pueden aumentar las dosis, y si el paciente tiene historia de intentos de suicidio pero requiere la isotretinoína, se puede hacer el tratamiento concomitantemente con el manejo psiquiátrico. Hasta el momento no había habido alertas del INVIMA con respecto al riesgo de depresión. Sin embargo, en marzo de este año ya hay una alerta del INVIMA donde dice que la isotretinoína puede tener riesgo de depresión y trastornos psiquiátricos, y obliga a los médicos a informar a los pacientes y a sus familias y a hacer una supervisión estricta del tratamiento para este tipo de síntomas psiquiátricos. No debemos olvidar que es importante detectar la comorbilidad psiquiátrica antes de iniciar el tratamiento. Si hay cambios del estado anímico que a veces no son simplemente depresión, sino aumento en la somnolencia, mayor agresividad, intolerancia del paciente, esos pueden ser síntomas de depresión, y que la depresión inducida por los retinoides en general se acompaña de cefalea severa o frecuente, y ese puede ser el primer síntoma de un trastorno psiquiátrico en estos pacientes, y podemos empezar por disminuir las dosis. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, los estudios concluyen que no hay una asociación definitiva entre la isotretinoína y la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque hay reportes de casos en donde se presenta enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Pero la evidencia que tenemos publicada realmente es la última palabra. Probablemente no, porque puede haber algunos sesgos en la información con la que contamos. La industria farmacéutica no va a patrocinar un estudio multicéntrico donde los resultados puedan demeritar su producto. Los dermatólogos desafortunadamente nos involucramos poco en la investigación, y puede haber sesgos también de publicación. En las revistas, pues, estudios que no sean tan interesantes pueden no publicarse. En Dermosalud, en la clínica del acné, desde el año 2012 iniciamos el programa de prevención de riesgos asociado a la isotretinoína. En este programa todos los pacientes que toman isotretinoína ingresan a un seguimiento que en la historia tiene una hoja aparte donde se incluyen datos del paciente, de sus exámenes de laboratorio, la parte de planificación en las mujeres y el seguimiento de los eventos adversos que se presentan. Adicionalmente, le entregamos a los pacientes folletos informativos tanto del medicamento de la isotretinoína como en las mujeres de la toma de anticonceptivos, y le hacemos firmar al paciente un consentimiento informado de que se le dio la información con respecto a la isotretinoína y a los anticonceptivos.
y decidimos realizar un trabajo para